La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leemos el 6 también y dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos a Dios para pedir su bendición. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la grande bendición y la grande oportunidad también que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor, para que podamos, Señor mío, alabarte, glorificarte, pero también, Dios, oír tu palabra bendita, tu palabra que es nuestro pan, es el pan para nuestra vida, para nuestra alma, el pan que nos sacia, que nos nutre y que también nos fortalece, Padre eterno. Ayúdanos, Dios, para oír tu palabra atentamente y ayúdame a mí para poder exponer tu palabra como tú quieres, Señor. Creemos que así será. Te damos gracias por el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que el segundo héroe de la fe que la Biblia menciona es a Enoc. Y Enoc, hermanos, en Enoc vemos la fe en la vida diaria, porque en Abel, que es el primer héroe de la fe, vemos nosotros ahí una fe en la adoración, pero aquí vemos la fe en la vida diaria. Bueno, es decir que Enoc vivió diariamente en comunión con Dios y diariamente demostró que era un hombre de fe, viviendo una fe diaria. Enoc, hermanos, vivió en los tiempos muy antiguos, hermanos, y fue el padre de Matusalem. Matusalem se caracterizó por ser el hombre con más años en la Biblia, el hombre más longevo de la Escritura. Y también Enoc fue bisabuelo de Noé, el cual construyó el arca, ¿verdad? La actitud entonces de Noé fue agradar a Dios en todo. Esa fue su actitud, esa era como su meta, era como el plan en la vida de Enoc, agradar a Dios en todo, y lo logró. Y hasta el día de hoy, hermanos, su ejemplo sirve como un estímulo para que nosotros también podamos vivir y busquemos vivir plenamente nuestra fe en esta vida. Para que de la misma manera que Enoc agradó a Dios, nosotros entonces también vivamos agradando a nuestro Señor. Y de la misma manera como Enoc fue llevado al cielo, nosotros también un día seamos llevados al reino de los cielos, donde está Cristo esperándonos con los brazos abiertos, sin duda. Estudiemos entonces la vida de Enoc para ver cómo vivió su vida de fe en Dios. ¿Cómo es que tenemos nosotros que Enoc vivió una fe en su vida diaria? ¿Cómo la manifestó? ¿Cómo la demostró? Entonces, veamos primero la vida de Enoc y vayamos a ver lo que dice Génesis en el capítulo 5, en el libro del Génesis, ¿verdad? Que es el primer libro de la Biblia, y que ahí encontramos de alguna manera pocos versículos, pero que pues de alguna manera encierran lo más esencial, lo más importante en la vida de un hombre, en este caso en la vida de Enoc. En Génesis, en el capítulo número 5, versículo número 21 al versículo 23, podemos entonces, hasta el versículo número 24, tenemos nosotros que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice Génesis 5, 21, leemos unidos. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, al parecer es casi como todo lo que tenemos registrado de Enoc. Sin embargo, podemos ver en la vida de Enoc ciertos detalles y cosas que pueden a nosotros ayudarnos para poder no solamente entender y ver cómo se vive una fe diaria, sino que también seamos nosotros motivados a vivir ese tipo de fe. En estos versículos de la Biblia entonces se nos dice, 2 veces se nos aclara que caminó Enoc con Dios, 2 veces. Y cuando la Biblia, hermanos, menciona una y otra vez, una segunda vez o una tercera o más veces alguna cosa, es que esto se remarca porque es algo importante, tiene una importancia. Entonces, si 2 veces se nos anuncia que caminó Enoc con Dios, es que verdaderamente Enoc caminaba con Dios. Este patriarca, hermanos, nos demuestra entonces que sí es posible desarrollar una fuerte amistad con Dios. No dice la Escritura que era amigo de Dios, pero sin duda lo era porque caminaba con Dios. Toda su vida estuvo caminando con Él prácticamente y era amigo de Dios, como Abraham fue amigo de Dios, como Noé caminó también con Dios, como Job, que incluso aclara diciendo, amístate ahora con Dios. Entonces, él escogió, hablando de Enoc, él escogió el camino que nadie en su época quiso escoger. Todo mundo, hermano, el camino de agradar a Dios, todo mundo, hermano, no lo quiso. No escogió el camino de agradar a Dios, el camino de andar con Dios, sino que Enoc fue el único que escogió ese camino que nadie quiso escoger, pues mientras todos los demás solo pensaban en esta vida, sin duda ganar más dinero, acumular más cosas materiales, y como dijo incluso San Mateo en el capítulo 24, versículo 38, donde dice que como en los tiempos de Noé, antes del diluvio, dice, antes del diluvio, no en el tiempo del diluvio, sino antes del diluvio, dice, antes de Noé, dice, la gente se dedicaba a comer, a beber, a casarse y a darse en casamiento, y eso era lo único en lo que pensaba la gente. Enoc, hermanos, por el contrario, adoptó una opinión diferente, él pensaba diferente. Enoc, hermanos, escogió caminar con Dios. Hoy en día cada uno tiene la oportunidad de escoger el camino que va a caminar. Incluso puede ser que el esposo tome la decisión de caminar con Dios y la esposa no, o viceversa. Puede ser que la esposa opte y escoja el camino de Dios y caminar con el Señor y el esposo no. Esto es decisión de cada uno. En este caso tenemos que Enoc decidió caminar con Dios. No dice si su esposa caminaba con el Señor. No dice si su familia, si sus hijos. Simplemente dice Enoc caminó con Dios, porque esto es algo personal. Enoc decide esto, escoge esto, no importa si los demás no lo escogen, él lo escogió. Y quiera Dios que cada uno de nosotros entienda esto, porque la vida de fe, una vida de fe que se vive a diario, es una vida de fe que cada uno de nosotros escoge. Es como cuando de pronto se dice de aquel hombre o de aquella mujer en el matrimonio, ¿verdad? Que de pronto aquella mujer, habiendo tantos hombres en el mundo, pero ella escoge vivir con su esposo. Lo mismo el esposo, puede haber muchas mujeres en el mundo, él puede ir tras otra mujer, pero él ha escogido vivir con ella, porque ella es a la que ama, ella es a la que quiere, ella es la mujer de su vida, entonces vive con ella y está con ella. Puede escoger otra y puede irse a otro lado,
Y no que eso sea correcto, por supuesto que es incorrecto, pero él puede escoger hacerlo y vivir mal, pero él o ella escoge vivir con su cónyuge, porque no le importa lo demás, lo que importa es lo que tiene en casa. Lo mismo entonces cuando hablamos de caminar con Dios. ¿Podemos caminar por otros lados y podemos ir por otros caminos? Por supuesto que podemos, pero escogemos caminar con Dios. Escogemos andar en el camino de Dios. Escogemos acompañarnos de nuestro Dios. Aleluya. Así que, hermano mío, tenemos nosotros que en el tiempo del profeta Elías, por ejemplo, muchos escogieron caminar con Baal, con el dios Baal, un dios falso, pero ese es el camino que escogieron. Otros decidieron caminar al lado de Jezabel, la reina malvada. Cada uno escogió su propio camino, pero Elías escogió servir a Jehová de los ejércitos. Hoy en día nosotros debemos entender que es nuestra decisión, igual que Enoc, caminar con Dios. No fue fácil el camino de Enoc, sin duda, porque caminar con Dios, hermanos, muchas veces no es fácil, se vuelve difícil. Se vuelve, hermanos, un reto hasta cierto punto caminar con Dios. Enoc, hermanos, entonces no vivió en una burbuja de perfección. Él no vivió, hermanos, algo tan hermoso como se dice vulgarmente, en un camino de rosas, un lecho de rosas. Enoc no vivió así. Él enfrentó los mismos desafíos y las tentaciones que nosotros enfrentamos hoy. ¿Cuáles serían las cosas que Enoc vivió en su tiempo, en su época? Puede ser que alguien ahora esté pensando y pueda decir, ¿acaso había la tecnología que hay hoy? ¿Acaso existían las ciudades que existen hoy? No, por supuesto que no. Pero cuando digo que él enfrentó los mismos desafíos y las mismas tentaciones de hoy, es porque él también enfrentó la indiferencia de la gente, como hoy también enfrentamos la indiferencia de la gente. Le hablamos de la palabra de Dios y la gente es indiferente a la palabra de Dios. Enfrentó también la burla de la gente, el desprecio de la gente. Lo que ahora le llamamos como bullying, también no pudo enfrentarlo en su época. Y cuántas cosas que nosotros hemos enfrentado, ¿verdad? Él también pudo enfrentarlas en su tiempo por causa del Señor, por causa de vivir una fe en Dios. Sin embargo, su fe, hermanos, lo mantuvo firme y cercano a Dios. Porque finalmente en la vida de un creyente lo que lo mantiene es la fe en Dios. Cuando ha creído en Dios, Dios le fortalece, Dios le ayuda. Y entonces Enoc tuvo una fe en Dios y esto lo vivía diariamente. Y nosotros también podemos caminar con Dios cada día de nuestra vida. Podemos confiar en que Él nos cuidará en cada paso que nosotros damos. Enoc, hermanos, fue un hombre diferente a los demás. ¿Y por qué decimos que diferente? Porque él caminó con Dios a diferencia de todo mundo, de tal manera que dejó un legado a su familia de cómo caminar con Dios. Él, hermanos, sin duda, enseñó a Matusalén, que fue su hijo, le enseñó a caminar con Dios, porque él caminaba con él, con Dios. Y sin duda a Matusalén le enseñó a caminar con Dios. Y Matusalén tuvo un hijo de nombre Lamec, y sin duda Matusalén también enseñó a Lamec a caminar con Dios. Y Lamec, hermanos, él también se casó y él engendró a Noé. Y Noé, la Biblia dice, con Dios caminó Noé. Entonces, hermanos, Enoc caminó con Dios por 300 años. Y hermanos, esto nos demuestra qué tan importante es que nosotros vivamos una vida de fe diaria como padres para poder enseñarle a nuestros hijos, porque no solamente nuestros hijos aprenderán el camino de la fe, sino que los hijos de nuestros hijos también aprenderán a caminar en el camino de la fe.
Entonces Enoc caminó con Dios y Noé, que era su bisnieto, también logra caminar con Dios. Así que, hermano, dijimos nosotros que no caminó con Dios por 300 años. Si él hubiera caminado ese tiempo con alguien más, ¿qué hubiera pasado? Si Enoc hubiera caminado 300 años al lado de una persona que no fuera Dios, sin duda se hubiera aburrido de esa persona por 300 años. Hubiese dicho, ya me aburrí de esta amistad. Pero él caminó con Dios 3 siglos y era tan maravilloso caminar con Dios, sin duda, que, hermanos, él continuó caminando día tras día sin faltar uno solo de caminar con Dios, porque caminar con Dios se vuelve la experiencia, hermanos, más maravillosa de toda una vida. Gloria al Señor. Nosotros podemos, hermanos, tener una amistad y la conservamos por un tiempo, puede ser por años, pero llega el momento en que esa amistad puede ser que fue muy bonita, como aquellos que de pronto empiezan en la escuela, en el kinder, y hacen amistades, y probablemente salen del kinder y se van a la primaria, y uno que otro compañero también sigue estudiando ahí en la primaria y se ven, incluso quizás hasta continúan en el mismo grupo, y así cursan toda la primaria, años juntos, se la pasan, ¿verdad? Y salen de la primaria y ahí, hermanos, bueno, algunos entran a la secundaria y ya, hermanos, en la secundaria ya son menos, pero han creado otras amistades, y en la secundaria es cuando se juran una amistad eterna y que nunca se van a dejar de hablar por teléfono y que nunca van a dejar de ser amigos, y se abrazan y se firman la camiseta y intercambian cosas y no sé cuántas cosas se hace en la secundaria. Pero, hermanos, llega entonces la preparatoria o el nivel medio superior, hermanos, y empieza a transcurrir el tiempo, se extrañan por unos meses o por unas semanas y después con el tiempo se van olvidando. Y esa amistad que era supuestamente tan fuerte, hermanos, termina siendo nada. Entonces, hermanos, muy pocos son los que perduran en esa amistad. Muy pocos son los que de alguna manera siguen teniendo una amistad hasta aún cuando ya son muy adultos. Pero por mucho que sea una hermosa amistad, un día termina. Pero, hermano, caminar con Dios se vuelve la experiencia más maravillosa que podemos nosotros tener. No nos cansamos de caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo usted ha caminado con el Señor? Algunos puede ser que me puedan comentar y digan: pastor, yo llevo 40 años caminando con Dios. Gloria al Señor por usted, 40 años. Puede ser que otro lleve más, incluso 50, 40, 30 años, 20 años, gloria a Dios. Y puede ser que alguno pudiera decir: uy, hermano, yo llevo 2 años, llevo 3, o llevo incluso 1 año caminando con Dios. Pero lo mismo, hermano, que al que tiene 1 año como el que tiene 40 o 50, si le preguntáramos qué tan hermosa ha sido la experiencia de caminar con Dios, sin duda el que tiene 1 año como el que tiene 50 diría: maravillosa experiencia, pastor, caminar con Dios. He vivido cosas maravillosas, cosas buenas, cosas hermosas. Con razón Enoc camina con Dios por 300 años y no se aburre de caminar con Dios. No se cansa de caminar con Dios. Todos los días ejercía una fe diaria caminando con Dios. Caminó tanto con Dios, hermanos, Enoc, que un día Dios se lo llevó para que siguieran caminando juntos en el cielo, hermanos. Y sin duda ahora Enoc está caminando en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros entonces debemos progresar en nuestro caminar con Dios como Enoc. Que cada año, hermanos, que pase, disfrutemos más de Dios, disfrutemos caminar más con Dios. Que cada año que pase
no solamente disfrutemos más la compañía de Dios, sino que sirvamos a Dios más y amemos a Dios más y recibamos de Él más, gloria a Dios, y aún traigamos a más al camino de Dios para que también ellos caminen con Dios. Qué caminar tan maravilloso sería si nosotros año con año camináramos más fuerte de la mano de Dios. Que no solamente avancemos en años caminando con Dios, sino que avancemos también en nuestra experiencia con Él, en nuestra amistad con Él, en nuestra relación con Él. Que todos los días vayamos creciendo para que también, igual que un día Enoc, Dios nos lleve a su presencia. Esto podemos ver de la vida de Enoc, pero ¿qué podemos ver también de su predicación? Tenemos nosotros, hermanos, ahí en la epístola de Judas o San Judas, en el versículo 14 al versículo número 19, que está antes de Apocalipsis. Judas en el versículo 14 al versículo, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y tenemos nosotros la predicación de Enoc, porque no solamente podemos ver la vida de Enoc, que vivió con Dios, que caminó con Dios, que se acompañó de Dios, sino que también podemos ver qué más hizo él. Predicó. Veamos su predicación. Dice el versículo 14: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y hermanos, tenemos nosotros aquí que Enoc es contado con los profetas. Hermanos, pues también él predicó y anunció el juicio de Dios sobre los impíos. Así que no era una persona que solamente caminaba con Dios sin hablar. No era una persona que caminaba con Dios sin decir nada. No era una persona que caminaba con Dios de manera pasiva, que aún Dios tenía que irlo esperando en su caminar. No, Enoc era una persona activa, dinámica, una persona que caminaba con Dios, hermanos, pero que también ejercía precisamente los dones y su deber como hijo de Dios. Y él fue contado entonces con los profetas y predicó sobre el juicio de Dios para los impíos. Y aunque el libro de Enoc, porque Enoc escribe un libro también, pero su libro no fue incluido en la Biblia, algunos estudiosos consideran que el libro de Enoc contenía muchos datos acerca de Jesucristo. Y como los judíos en su tiempo no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador, entonces ellos precisamente hicieron un lado el libro de Enoc. Y Enoc pasa entonces a formar parte de los libros apócrifos de la Biblia. Y por eso es que el libro de Enoc no es incluido en la Biblia, no como un libro que pertenece a los libros que componen la Santa Biblia. Sin embargo, Judas, hermanos, lo incluye en su epístola, demostrando que también él era un hombre de Dios, Enoc, un hombre de Dios. Judas no citó a Enoc para decirnos nada nuevo. No es que haya dicho de Enoc otra cosa, simplemente para una descripción vivida de lo que ya la Biblia estaba enseñando, el juicio contra los malvados, y que Enoc también lo había predicado. Cristo viene y debemos entonces estar preparados. Eso es lo que dice la Escritura, y eso es lo que Enoc predicaba,
que el Señor iba a venir. Por eso leemos nosotros en el versículo 14, dice: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Ya desde entonces Enoc estaba profetizando que un día el Señor iba a venir, que un día el Señor iba a aparecer, que un día el Señor iba a estarse haciendo presente, y él decía: él va a venir. Muchos años antes, todavía ni siquiera se escribía el Nuevo Testamento, y Enoc estaba profetizando incluso ya cosas que iban a suceder en el futuro. Entonces, hermanos, ¿cuándo fue que Enoc comenzó a predicar y a profetizar? Bueno, hermanos, como vimos en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo número 21, dice que Enoc había vivido 65 años. En total, Enoc, dice la Escritura, vivió 365. Pero habían pasado 65 años y, hermanos, ya había vivido 65 años. La Biblia no nos dice en esos 65 años qué fue de la vida de Enoc, qué hizo Enoc. ¿Habrá caminado con Dios? ¿Conocería a Dios? La Biblia no nos dice, hermanos, si Enoc adoraba otros dioses. La Biblia no nos dice si Enoc tenía otra idea de pensamiento. Simplemente nos dice que Enoc había vivido 65 años. Y el versículo 22 del capítulo 5 de Génesis nos aclara y dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Entonces, con Dios caminó 300 años. Tal parece que antes de que su hijo primerizo Matusalén naciera, él de alguna manera no mantenía al menos esa relación con Dios como la mantuvo y la comenzó, hermanos, después que nace su hijo. Esto indica que Dios pudo haberse revelado a él, pudo haberse mostrado a su vida, pudo haberle dado alguna revelación Dios a Enoc de alguna manera, la cual hizo que Enoc desarrollara un fuerte apego hacia Dios. Esto podemos verlo en el nombre que le puso a su hijo. El nombre de su hijo era Matusalén, lo cual significa, hermanos, cuando él muera se enviará. O sea, se enviará ¿qué cosa? Se enviará el diluvio. Cuando él muera se enviará. Eso significa Matusalén. Entonces no importa cuántos años viviera Matusalén, ese tiempo que Matusalén vivió, todos esos años son los años que de alguna manera el Señor estaba diciendo: cuando él muera, ese es el tiempo que yo le doy de oportunidad a la humanidad para que la humanidad se arrepienta. Pero cuando él muera, entonces se enviará el diluvio. Y entonces Enoc le pone a su hijo ese nombre Matusalén, que ya dijimos significa cuando él muera se enviará. Es como si Dios le hubiese dicho a Enoc: el mundo durará el tiempo que tu hijo viva. Y entonces, cuando el niño muera, las fuentes del abismo se romperán y la humanidad perecerá. Era una sentencia y era el tiempo que Dios le dio. Todo el que se arrepienta durante este tiempo alcanzará misericordia, pero la gente no lo hizo. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos? Más de 900 años. 900 y fracción. Entonces casi 1000 años. Y Dios entonces dice: bueno, este tiempo yo le doy a la gente para que se arrepienta.
Y ahora, hermanos, por eso decimos, Enoc enfrentó y vivió los mismos desafíos que nosotros enfrentamos, porque hoy en día, hermanos, ¿cuántos años el Señor nos ha dado para que la humanidad se arrepienta? Desde el día en que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que vengamos al arrepentimiento y tengamos vida en Cristo. ¿Cuántos años han pasado? Si desde el día en que Cristo murió empezó a correr realmente el tiempo, porque Él es el único que tuvo el poder de partir el tiempo en un antes y un después. Y entonces se comienza desde entonces el año 0 y viene el año 1, 2, 3 y ahora llevamos ya el año 2025. Entonces ya llevamos 2025 años con una oportunidad muy grande para la humanidad. Pero la gente sigue con la misma indiferencia. La gente sigue sin vivir una vida de fe. Y hermanos, estamos enfrentando los mismos desafíos que Enoc. Tenemos nosotros que el Señor, como si le hubiese dicho a Enoc, el tiempo que tu hijo viva, ese es el tiempo que la humanidad tiene para arrepentirse. De ahí que Enoc empieza a profetizar fuerte y claro sobre el diluvio, donde nosotros dimos lectura, porque leímos el versículo 14 y el versículo número 15, pero si leemos del 16 al 19, entonces vemos nosotros cuál era el proceder de la gente. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, creyosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. ¿No es así como la gente vive hoy en día? ¿No es así como nosotros entonces vivimos, al igual que Enoc, enfrentando esos desafíos con gente vanagloriosa, creyosa, dice, soberbios, altivos, que no oyen la palabra de Dios? Seguramente, hermano mío, tenemos nosotros que, aunque Enoc predicaba fuerte y claro sobre el diluvio, sin embargo no muchos creyeron a la predicación de Enoc. Pero después de un tiempo llegó Noé, y seguramente Noé oyó al hijo de Enoc. Noé oyó a su abuelo Matusalem repetir los sermones de su padre, la predicación de su padre. Sin duda Matusalem le dijo a Noé lo que su padre había predicado. Probablemente Matusalem le diría a Noé: mi padre decía que cuando yo muera vendrá un diluvio, y Noé lo creyó. Seguramente él le habrá dicho: mi padre dijo que Dios juzgará la tierra con un gran diluvio en el año que yo muera, y Noé lo creyó. Esto demuestra profundamente el éxito, hermanos, que tiene nuestra predicación hacia nuestros hijos y hacia nuestros parientes cercanos. Dios nos ha hablado a nosotros para que también nosotros les hablemos a ellos de lo que sucederá. Eso es vivir una vida de fe diaria, hermanos. Nosotros debemos caminar con Dios, pero no de manera pasiva. Tenemos que hablar fuerte y claro de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente, de Enoc podemos ver el traslado de Enoc. Veamos lo que dice Hebreos en el capítulo número 11, versículo número 5. Y veamos esta parte de la escritura, que es esta parte bíblica con la que comenzamos leyendo, ¿verdad? Al principio. Hebreos 11:5, veamos el traslado de Enoc. Dice así la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto
para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos nosotros, hermanos, que Enoc no experimentó la muerte. Dios, hermanos, decidió llevarse consigo a su amigo de manera sobrenatural. Y aunque la Biblia no habla mucho de Enoc, pero deja claro que anduvo fielmente con Dios y que vivió de forma justa y de manera piadosa su vida. Pero algo que la Biblia deja bien claro, hermanos, es que antes de ser llevado al cielo, la Biblia textualmente y categóricamente dice: alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre que agradaba a Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque agradaba a Dios. Solo 2 hombres en la Biblia, hermanos, tuvieron ese privilegio de ser llevados al cielo sin sufrir la muerte. No tuvieron enfermedades, no murieron de alguna enfermedad, no padecieron dolencia seguramente, tampoco vejez, aunque Enoc ya tenía 365 años, en realidad era joven, porque su hijo vivió más de 900 años, así que era una vida, hermanos, que la gente podía vivir y darse el lujo de vivir muchos años. Podía vivir 4 o 5 veces la vida que nosotros alcanzamos a vivir. Entonces, seguramente no atravesaron por enfermedades, no les dolía ningún hueso, ninguna parte de su cuerpo, no experimentaron la vejez, simplemente fueron llevados al cielo, y se trata de Elías y de Enoc. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, nos habla de que Elías fue llevado también al cielo. También un día, hermanos, nosotros, si somos fieles a Dios aquí y caminamos diariamente con Dios, seremos llevados al cielo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor tampoco. Gloria a Dios, así lo dice Apocalipsis 21:4. Dice que las primeras cosas serán pasadas y entonces ya no habrá muerte. La muerte no se enseñoreará más de nosotros, dice la Biblia. Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, gloria a Dios, porque las primeras cosas serán pasadas, dijo. Así lo dice también, en este caso, Primera Tesalonicenses, en el capítulo número 4, el versículo número 17, cuando nos habla, hermanos, acerca de la ida hacia Cristo, es decir, cuando el Señor venga por nosotros. Esa es una promesa. Si nosotros caminamos fielmente con Dios como caminó Enoc, la Biblia dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa que, al igual que Enoc fue llevado al cielo, usted y yo también seremos llevados al cielo. Pero así como Enoc caminó con Dios, usted y yo tenemos que caminar con Dios. ¿Quiere usted llegar al cielo? Camine con Dios como caminó Enoc. ¿Quiere usted un día desaparecer de este mundo y aparecer allá en el reino de los cielos, donde está Dios, y caminar con Él y seguir caminando eternamente con Él? Camine con Él aquí en la tierra. Y yo quiero terminar entonces diciéndoles a ustedes que el ejemplo de Enoc nos demuestra que sí se puede ser un héroe de la fe. Solo hay que caminar fielmente al lado de nuestro Salvador, agradándole día a día con nuestra fe. Así nos dice la Biblia en Colosenses, que yo les invito, leamos estando de pie esta parte de la Biblia de Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Nos dice de manera muy clara acerca de cómo caminar con Él. Porque si usted, hermano,
quiere un día estar con el Señor en las mansiones celestiales, usted tiene que aprender a caminar con Él y a vivir una vida de fe diariamente. Porque Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, caminar con Él. Ya recibiste a Jesús, qué bien por ti. Ahora lo que continúa es que camines con Él. No se trata solo de recibir al Señor Jesús. Muchos lugares, muchos grupos religiosos, con mucho respeto puedo decirlo, ellos hacen una reunión y dicen: levante la mano los que aceptan a Jesús, y medio mundo levanta su mano. ¿Quién va a rechazar a Jesús? Todo mundo levanta la mano aceptando a Jesús, pero es la primera y la última vez que fueron, y la primera y la última vez que buscaron a Dios. No se trata solo de levantar la mano y recibir a Jesús. San Pablo a los colosenses les dice: de la manera que recibiste a Jesús, ahora camina en Él. Así que si usted ya recibió a Jesús, camine con Él. La pregunta es: ¿usted ha caminado con Dios como Enoc caminó con Dios? ¿Usted ha caminado con Dios como Enoc caminó con Dios, sin faltar ni un solo día? ¿O hay momentos en los que se olvida usted de caminar con Dios? Se olvida de dar un paso al lado de nuestro Señor. Yo le invito que hoy doble sus rodillas y que clamemos a Dios para que Él nos ayude a caminar con Él fielmente, sin apartar ni un paso de su presencia, sino caminar con Él hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para poder caminar en su camino, en el camino de Dios, al lado de Dios, junto a Él. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor, y te damos muchas gracias. Te damos la gloria y la honra, te damos la adoración, Padre eterno. Tú sabes, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, Señor, porque tú sabes, Señor, cuántas veces caminamos contigo, pero cuántas veces, Señor, también nuestro pie resbala, nuestro pie, Dios mío, se descarría, Señor, tratando de ir por otros caminos, Señor, que no son los tuyos. A veces, Dios de los cielos, queremos, Dios mío, andar por nuestra propia cuenta y caminar por nuestros propios méritos, y ir por los caminos que nuestra mente pequeña nos indica, Señor, pensando, Dios, que son mejores caminos. Dice tu palabra: y caminos que al hombre le parecen derechos, y es por ahí donde queremos andar, simplemente porque nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestro corazón nos dicta que es un camino bueno, que es un camino correcto. Pero dice la Biblia: pero su final de esos caminos son la muerte. Y cuántas veces, Señor, hemos tratado de caminar sobre esos caminos, encontrando, Señor, prejuicios, encontrando juicios, encontrando calamidades, encontrando, Señor, dificultades. Y todo, Dios de los cielos, por apartarnos de ti. Por eso te rogamos hoy que nos ayudes, Señor, a caminar junto a ti, que nos ayudes a caminar en ti, que, Señor, seamos, Dios mío, compañeros de camino junto contigo, Padre mío, que tú seas nuestro compañero y que nosotros caminemos al lado tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, acompañándonos de ti, Señor, para que un día podamos nosotros, como el salmista David, decir, cuando él escribió el salmo diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. Jehová estará conmigo, gloria a Dios. No temeré mal alguno, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a que, Dios mío, acompañarnos de ti, andar junto a ti, Padre, a caminar en ti, Dios, todos los días de nuestra vida, Señor, mirándote a ti, contemplándote a ti, tomando, Señor mío, tu mano, Señor, para ser conducidos con fidelidad.
en el nombre de Jesús, para que así, igual que un día Enoc fue llevado al cielo, nosotros también un día podamos irnos al cielo donde estás tú, Señor, y podamos seguir caminando contigo allá en el reino de los cielos. No por un tiempo, no por unos años, sino eternamente. Solo guárdanos en tu camino, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos también a ser un héroe de la fe en este tiempo que nos ha tocado vivir. Queremos, Dios, darte gracias porque creemos que tú nos vas a ayudar y vas a sostener nuestra mano hasta el último día de nuestra existencia en este mundo, para después llevarnos de la mano allá contigo. Te damos gracias, Señor, por el nombre de Cristo nuestro Salvador. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.